¿Cómo quieres que te abra las puertas de mi bujío?, reza el popular tanguillo gaditano. Y aunque ha sido interpretado por muchos cantaores, ninguno le dio ese toque tan canalla y salino como el genial Chano Lobato. Tengo mi mulata dentro, dueña del corazón mío, continúa la copla. Siempre me inquietó quién sería esa mulata y dónde quedaría ese bujío. Harto de buscar la mulata, la cual encontré y de la que salí escardado, aunque eso es otra historia, no hubo manera de localizar tan mágico lugar. Así que me decidí a crearlo. Y en lugar de guardarlo como un secreto, ofrecérselo a mis paisanos como un refugio. La palabra bujío proviene de Centroamérica, en concreto del Caribe, y que debido al trasiego de barcos y mercancías llegó a nuestras costas junto con otros muchos vocablos. Un bujío es una choza o cabaña pequeña donde residían los indígenas del pueblo taíno, que se extendieron por todas las islas de dicho mar. Un hogar para los pobres, 4 paredes y un techo, un sitio donde descansar, disfrutar, convivir, fantasear y conspirar contra la misma corona que hoy en día nos sigue oprimiendo. Esta cabaña no estará formada por palos y madera, sino de ideas, música, noticias, debates, reportajes, poesía, relatos y lo que buenamente pueda servir para vertebrar un sentimiento de tribu, de pueblo, de nación. En esta esquina del sur peninsular, que 600 y pico años después de la conquista castellana, sigue siendo la más pobre y saqueada de todos los territorios de su adorada España. Es nuestro granito de arena sonoro para devolver la dignidad y respeto a un territorio golpeado por el turismo y la gentrificación. Como he dicho antes, un hogar para los pobres. Su periodicidad inicial será de un programita al mes y veremos si los devenires de la vida moderna nos dejan hacerlo con más asiduidad. Intentaremos hacerlo desde una visión moderna, transversal, feminista, andalucista y obrera, poniendo sobre la mesa los problemas y necesidades de la clase trabajadora andaluza. Y sonando a nosotros mismos, sin forzar ni tergiversar nuestro acento para que se nos entienda de Peñaperro para arriba. El hecho lingüístico andaluz, su conjunto de lenguas y hablas, será su idioma oficial, pero sin excluir al foráneo que ame y viva por y para esta matriz. Andalucía es hembra, madre, amante, abuela y maestra. Y en su seno pretendemos estar este podcast en el que desarrollar todas nuestras inquietudes. Hoy empezamos una nueva aventura virtual. Abrimos las puertas del Bujío Podcast. Pasa sin pedir permiso, pero tráete algo de vino, cerveza y chicharrones. No me vayas a hacer más eso. FM Ibáñez en el micrófono 1. El Bujío Podcast, el hogar de los pobres. La redacción del Bujío, con Aroa Gómez Ripoll. No hay buen magazine andaluz sin su sección de noticias, y para eso se lo hemos entregado a otra de la tribu de la Chusma Selecta, Aroa Gómez Ripoll. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Fran? Bueno, pues aquí traemos cositas, ¿no? Vamos a empezar el lío. Aro. De atrás para adelante, ¿no? De España atrás, Cádiz adelante. Vámonos. Vamos a darle caña, como si estuviéramos en la barra de un bar leyendo... Una pequeña pasada. España sigue con lo mismo. El debate político gira en torno a la sanidad, el empleo, los servicios públicos, y seguimos con el alto nivel de polarización política entre los principales partidos. Qué guay. Qué bonito. Vámonos con Andalucía. En Andalucía estamos en la campaña electoral autonómica con nuestro Juanma sonriente por allá por doquier. Su rey Baltasar no dando por culo. Otra cosita mejor que hacer que invitar al rey a los toros. Y vamos a la importancia de lo importante. Vámonos con Cádiz, que Cádiz ha estado este mes calentito, pero es que en esta última semana podemos cubrir el mes si queremos. Ha habido de todo, como ha habido botica. Un poquito de todo.
Como hemos dicho, estamos en campaña electoral a nivel general, tanto autonómico como local, lo que significa que ahora mismo la información política ya es hasta excesiva en las calles, de Cádiz sobre todo. Hemos tenido un pedazo de concierto este fin de semana en la Plaza España que por lo que sea no ha sido recibido con aplausos. Nuestro amigo Santi ha estado protagonizando un super meeting en la Plaza de España y como ya sabemos con su super outfit, porque claro, él siempre tiene que venir con su banderita, su chaquetita y todos sus avíos para no provocar, que él no quiere eso por ni mucho menos. Él no viene a provocar. Él no viene. Además, creo que venía con algo de polémica anterior porque un partido político, creo que era por Andalucía, había denunciado que todavía no estábamos en campaña como para hacer meeting. Exacto, y aquí se ha plantado sus narices. Y creo que él ha alegado que no era una campaña, sino que era la presentación de la candidatura. Claro. Tiene cojones la cosa. Ya la lió en Granada. Y con su super frasecita de no vengo, que es que encima están imponiendo desde el gobierno estatal los modelos ideológicos, porque claro, seguidamente y súper coherentes tiene que seguir el señor de que no nos da miedo su porquería ideológica, pero nada, él así tranquilito. Qué vacinazo. Por lo que sea, no recibió aplausos ni en el concierto ni en su cara, pero bueno. ¡Qué sorpresa! Muchas sorpresas. Estarían los de azul guardándole la espalda. Sí, bueno, y luego también los titulares de ciertos diarios han sido fantásticos, como esa diminuta masa comunista, que es un titular de diario, que es fantástico, o como sorprendente porque no ha habido manifestaciones en contra. Digo, bueno, yo no sé dónde estarían esos diarios y esas notas de prensa, pero allí probablemente no estarían. Pero bueno, a lo mejor también, como es lo que buscaban, empezamos a ser un poquito inteligentes y no alimentamos lo que quieren conseguir. Muchas veces acudí de manera masiva a ese tipo de eventos, sobre todo cuando es un partido tan establecido como Vox, que lo que busca directamente es la provocación y el enfrentamiento. Ya se vio en Málaga, ya se vio en Vallecas, ya se vio en Bilbao. Además que van directamente a sitios donde tienen representación. Además, eso no quiero imponer ideología, no quiero provocar a nadie, pero te digo, vete a trabajar a tu casa. Unas palabras súper cariñosas. Vamos, desde aquí todo nuestro amor y cariño en forma de aplauso aquí. A ver si viene la bien del Carmen pronto y se lo llevan, hombre. Estaría divino. Vamos a seguir en Cádiz abiertos los depósitos de tabaco por tercera o cuarta vez. Hemos tenido 4 jornadas de puertas abiertas, pero bueno, tenemos otra más desde el 22 de abril hasta esta semanita, miércoles, jueves y viernes abiertos, en un espacio en el que reformado está precioso, en el que se supone que va a ser un espacio de coworking, aulas de formación, etc. Yo sé que ha estado algunas marcas dando sus presentaciones cual feria, pero bueno, esperemos que se licite públicamente, que al final lo que estamos esperando yo creo que los ciudadanos, que es de lo que se trata, ¿no? Saber cómo el ciudadano a pie puede tener acceso a ese tipo de historias, ¿no? Porque, por ejemplo, este podcast a lo mejor algún día se podría grabar allí. Estaría ya que estupendo, es público. Si hay oficinas de coworking, formación, claro, y es un espacio cultural y social, pues la sociedad quiere hacer muchas cosas. Bruno, danos una oficina. Danos una oficinita. Bueno, a nivel social hay un par de cositas a tener en cuenta, hay varias, hay muchísimas. Hace poco, hoy me ha llegado justo, que creo que fue ayer o antes de ayer, en la explanada de Puntales ha sido señalada de que probablemente que tengan que desalojar una finca porque se cae a pedazos, para ser más clara. Hay un punto una situación de emergencia habitacional y los residentes presentan bastantes problemas estructurales y qué casualidad que sean Puntales, ¿no? Que claro, esa pedanía que tiene Cádiz llamada Puntales. En Bahía Blanca eso no pasa. El barrio de Santa María, que está muy cerquita del ayuntamiento, casualmente, desde un tiempito para acá, hablábamos de la droga de los 80, nunca se fue, siempre permaneció. Y parece que es lo que pasa, al final socialmente, si entramos en un punto de miseria, precariedad laboral y demás, pues aparece por todo tipo de negocios alternativos, vamos a llamarlo. La gente se tiene que buscar la vida, eso sí, es que es lo que tú estás diciendo. Y una cosa es esa parte es aprovechada por otra gente que no se busca tanto la vida, como que lo que hacen es
pues otra serie de cosas como para implantar de nuevo la droga en el barrio, y ya no solo implantar, es que creemos que tampoco ha desaparecido nunca. Y estando tan cerca del ayuntamiento es bastante sorprendente que nadie supiera nada, ¿no? Pues ¿qué han hecho? Pues había un movimiento de acción vecinal. Esta es la demostración de que si los barrios de Cádiz se unen todavía sigue habiendo vecinos, y aunque los vecinos no vivan en el barrio, cuando el barrio se quiere mover, se mueve todo Cádiz. Y este fin de semana, bueno, llevamos una semanita pidiendo a las asociaciones de vecinos que no hicieron nada, porque claro, las asociaciones, peñas, etc. están regentadas por gente que está muy mayor ya, entonces ante la no respuesta de asociaciones de vecinos y demás, pues la acción vecinal, que es lo que mueve montaña, se ha dedicado a poner carteles y a denunciar esa situación que están viviendo en el barrio, por el que vecinos y vecinas tienen bastante miedo, y la situación es bastante crítica, hasta el punto de que incluso por acción policial hay vecinos que se han visto increpados por equivocaciones, normal, porque cuando hay descontrol pues pasa de todo. ¿Qué ha pasado? Pues por suerte parece ser que, según me informa, esto va a dar pie a que a través de la acción vecinal se forme una nueva asociación, que es la finalidad de todo este movimiento, para poder crear movimiento vecinal y acción directa desde el barrio a través de los vecinos, porque los colectivos y los barrios, no lo olvidemos, es lo que mueve las ciudades. Así que esto por parte de Viva el Barrio Santa María, y me alegro por sus vecinos. Ojalá todos los barrios sigan haciendo Viva ese tipo de movimientos. Y son el ejemplo que la ciudadanía organiza. Es la única manera que tiene de hacer frente a ciertas problemáticas, como puede ser la vivienda, como puede ser la drogadicción, como puede ser la miseria, porque sí, el problema, uno de los problemas es la droga, pero la droga, como bien ha dicho Aroa, es un contexto social. Es fruto de un contexto social de miseria y desamparo, que es donde están dejando a la ciudadanía de Cádiz, abriéndole las puertas al turismo. Exacto. Y otro contexto social también bastante importante, que Manuel y Jesús siguen subidos a una grúa. No sé si se nos olvida que Manuel y Jesús no son dos locos que se han subido a una grúa. Esa es la respuesta y la desesperación de un colectivo bastante grande como es el del sector de metal, que mueve bastante la provincia de Cádiz, lo ha movido, y si no hay listas negras no entiendo por qué hay dos personas subidas a lo harto una grúa, porque yo creo que ya para ese nivel ya llega desesperación. Y si no hay listas negras, no entiendo por qué estas criaturas ya no tienen ni luz y le están quitando todo para que se fuera, porque el derecho a la huelga, a la manifestación, sabemos que es totalmente legal y como hemos dicho, es un derecho, pero bueno, hay otras fuerzas que se empeñan en que eso no suceda, y como lo hacen, quitando suministros, etc., e impidiendo acceso, como ya hemos visto en algunos vídeos que se han hecho bastante virales, de incluso hasta diputadas, que eso es totalmente ilegal. O sea que si no hay listas negras, no entiendo qué es lo que nos quiere que vean aquí los ciudadanos. Y ya si quiere terminamos con eventito, Fran. Pues sí, pues mira, lo que queríamos, yo también quería decir una cosa con respecto a lo de las listas negras en la lucha obrera. Estos dos chavales son dos ejemplos de sindicalismo, son dos ejemplos de cómo también el obrero organizado es un problema frente al poder. Y todo el mundo, y más en una empresa pública como Navantia, que lleva 30 años, tiene aquí una tradición de casi 70 años, primero con Astilleros, luego con Navantia, todo lo que es la industria de la Bahía de Cádiz. No entiendo muy bien, o no debería ser entendible, como si no hay listas negras, lleven dos padres de familia metidos en una grúa 17, 18, 19 días como llevan a día de hoy. Así que imagina una empresa pública como Navantia, que depende, si no recuerdo mal, del Ministerio de Industria. Deberían, si no damos ejemplo desde lo público, ¿cómo vamos a querer que magnate como Florentino Pérez dé el mínimo de dignidad a los trabajadores? Pues sí. Vamos a darle a eventos que será algo más entretenido, que habla de... Vamos con la alegría de Cádiz. Hemos tenido en Jerez las motos GP, ¿no? Ha habido más de 224.000 asistentes. Nada, dos motillos y 4 chavales. La verdad que ha sido un evento bastante celebrado, y bueno, estamos en temporada de feria, Fran. Estamos en temporada de feria. Acabamos de inaugurar con la Feria de Sevilla, que es la madre de todas las fiestas, de todas las ferias. Ha estado muy marcado por esta masa de influencers que le encantan ir a las ferias a decir cómo se debe de vivir la feria. Pues si quieres saber cómo se vive la feria, pregúntale a un sevillano, una sevillana, que te lo va a decir divinamente, como si quiere vivir
Pero bueno, estas experiencias de Vive tu propia feria me parece fantástico. Madrid, otra vez, una vez más. Ahora han hecho un tutorial. Jordi Wild ha publicado un tutorial de cómo, de cómo vivir las ferias, cómo se hace un rebujito. Un tutorial. Un tutorial. Pues voy a para la gente que a mí me gusta las ferias chiquititas. Me encantan las ferias chiquititas. Y ahora viene la del Puerto Santa María, viene la de Rota, la de Castellá, que es el 30 de abril. 3 de mayo, la tenemos del 9 al 16 y luego hemos tenido también el Trebufest. El Trebufest a destacar, que es un formato muy guay ahora que viene una época de festivales masivos, grandes, promotoras y este tipo de gente maravillosa y venga dinero. El Trebufest es un ejemplo de música, circo y arte urbano y de que con 2 calles cortadas se puede montar cosas muy guay si dejamos a los músicos y a los artistas que dirijan ese tipo de festivales. Vamos a preguntarle, igual que le preguntamos a los sevillanos cómo se hace un rebujito, vamos a preguntarle a los artistas cómo quieren sus eventos, por favor y gracias. Y este mayo a destacar, bueno, si queremos entre semanitas que tenemos los días tontos, hacer un intercambio de idioma que tú dices, uy, es que hace mucho tiempo que no voy a ningún lado, se me vaya el alemán y se me vaya el inglés. Los jueves tenemos inglés en el Savage y tenemos alemán en la cara B. Entonces, bueno, si queremos practicar language, pues está muy bien. Si no te vas un momentito a San Juan de Dios, que está lleno de turistas, y te puedes poner también a hablar un poquito con el personal. Te van a tomar por loco, pues. Y hay una cosa muy importante que se llama Pint of Science, que se hace a nivel europeo e internacional y se hace en Cádiz. Este año lo van a celebrar en el Kid Lab. Esto es una divulgación científica de toda la gente doctorada y demás de Cádiz y se hace con conexiones y demás y para acercar la ciencia y los avances científicos y tecnológicos en un ambiente de ocio y amistad, que parece que los números y las letras nada más que se hacen en ponencia. Para quitar un poquito de eso lo hace la UCA a través de sus doctores y sus matemáticos y se hace que lo tengo yo aquí apuntado, 17, 19 y 20 de mayo. Y si queremos mirar programación, hay una cosa preciosa que se llama Instagram, que para algo el Mark Zuckerberg de los huevos tiene que hacer algo interesante. Su por publicidad favor. Meta ahí para adelante. Por favor, no me vetes. Claro, no me vetes. No, y miramos la programación, es que es verdad que los eventos grandes son muy fáciles de encontrar y los chiquititos no. Tenemos una señora que se llama, si mal no lo recuerda, ve que lo tengo por aquí. Bueno, en la cara B se llama Leñe. Ah, no, yo quería hablar esto, digo, romerías, ferias y demás. Hemos dicho, pregúntale a un sevillano. Sabemos de dónde hay otra cosa muy importante, ya con esto termino. Yo quería hablar de lo del traje de flamenca, que no es de flamenca, sino que es de gitana. Las ferias no tienen nada que ver con las romerías son religiosas y se peregrina a un señora de madera. Y yo voy a Rocío, lo digo, pero lo que es. Entonces las peregrinaciones y las romerías venían de las peregrinaciones hacia Roma. No sé si sabemos lo que tenemos en Roma es donde está el Capitolio más grande del mundo mundial, tenemos el Santísimo del Vaticano. Y entonces la romería era las peregrinaciones hacia Roma, de ahí romano y de los que romeraban hacia Roma salió romero. Entonces de ahí es etimológicamente donde viene la palabra romería. Viene la palabra romería, pero en Andalucía somos un zaramero y dijimos, pues mira, aunque haya ermitas chiquititas, todo lo que es una peregrinación lo vamos a llamar igual. Entonces los romeros de la Puebla vienen del mismo Vaticano. O sea que no tiene nada que ver con la planta. No tiene nada que ver con la planta del romero, tiene que ver con los romeros que iban hacia Roma a rezar. Y todo lo que va en peregrinación, que no tiene nada que ver con la feria, que es un contexto comercial y urbano que se empezó haciéndose por las ferias del ganado, por el comercio y el intercambio, y ya se ha convertido en folclore y cultura. Y por eso lo de tanta importancia lo del traje. El traje de flamenca, como dicen aquí mis amigos de Madrid que quieren también hacer su propia feria, no es de flamenca sino de gitana, porque las gitanas eran las que se ponían los trajes cómodos de volante para poder trabajar ganado y poder vender y estar ellas cómodas y fresquitas. Eran batas que tenían volantes abajo. Y la burguesía fue el que le puso, pues yo le voy a poner volantes en los brazos, el escote, venga volantes para los trajes. Y le cambió el nombre porque, claro, de gitana era demasiado vulgar y entró el traje de flamenca. Entonces, por favor, andaluces del mundo y andaluzas del mundo, gaditanos y gaditanas, vamos a llamar traje de gitana por lo que es, por Dios. Traje de gitana y es traje de flamenca para Madrid.
Y si quieres hacer un rebujito, te mira los tutoriales. Los tutoriales de Jordi Wild. Pues Fran, yo con esto termino mayo. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente capítulo. programita. Un fuerte aplauso Muchas para gracias, Arroba Ripoll. Gratón. ¡Yeah! Los Olvidados, capítulo 1. La sierra como hogar, las 7 muelles en la cintura, cabalgando hacia la noche, la bolsa a la vida como grito de guerra ante la ostentación y desigualdad de unos poderosos que siguen siendo los que oprimen a nuestra Andalucía. Hoy, en este primer episodio de Los Olvidados, ubicamos la acción en el siglo XVIII y en un fenómeno autóctono de nuestra nación, el bandolerismo. Y para ello lo personificaremos en uno de sus mayores exponentes, Diego Corriente, el Robin Hood andaluz. Desde aquí, nuestro homenaje. Nacido en Utrera, Sevilla, un 20 de agosto de 1757, en el seno de una familia jornalera. En los documentos de su procesamiento se le describe de la siguiente manera: de 2 varas de cuerpo, blanco, rubio, ojos pardos, grandes patillas de pelo, algo picado de viruela y una señal de corte en el lado derecho de la nariz. Su infancia no fue muy diferente a la de cualquier jornalero de su época. Desde muy joven se dedicó a las labores del campo, mendigando peonaje en la plaza del pueblo. Manos curtidas y un fuego oscuro en la mirada del que no se resigna que su vida sea una esclavitud a cielo abierto ad eternum. Sopas de ajo, hogaza de pan y con suerte un mísero trozo de tocino. La realidad fue desvelándose jornada tras jornada, de sol a sol en los latifundios andaluces. Esto lo llevó a una reflexión bastante elemental, dedicando su vida al bandolerismo, convirtiéndose en cuatrero para así ejercer un primitivo reparto de la riqueza entre los suyos, la casta jornalera andaluza. Muy conocido fue su enfrentamiento con el regente de Sevilla, Francisco de Bruna. Cuenta la tradición oral que en un puente cercano a Utrera, la localidad natal del bandolero, se cruzaron estos dos enemigos. Con gallardía y una pizca de inconsciencia, nuestro antihéroe se acercó al carruaje del regente, aproximando su bota desabrochada para que éste se le atara, en un claro gesto de humillación. Fruto de este encuentro y de esta provocación, se formuló un edicto que facultaba a cualquier persona a matar o prender a nuestro valiente personaje, recibiendo por el acto una cuantiosa recompensa. Ante este edicto, nuestro particular Robin Hood no se quedaría con los brazos cruzados. Disfrazado, penetró en la ciudad de Sevilla, personándose en la oficina del alcalde para cobrar su propia recompensa, lo que enfurecería aún más a Francisco de Bruna. Esta anécdota nos muestra la personalidad libre y pendenciera de Diego Corriente. Su ámbito de actuación serían la Sierra de Grazalema, Picos de Aroche, Sierra de Aracena, para instalarse en los últimos días de su vida en la Sierra de Alhor, lo que le permitiría cruzar la frontera con Portugal e intercambiar el ganado sustraído fuera de la jurisdicción española. Fue localizado en las proximidades del Pozo del Caño, en San Jorge de Alhor, una aldea cercana a la localidad extremeña de Olivenza. Tras su prendimiento, fruto de un chivatazo, fue procesado y sentenciado a la horca. La ejecución sería efectiva un 30 de marzo de 1781, teniendo nuestro particular héroe 23 años de edad. Su cuerpo sin vida fue descoyuntado y descuartizado, para más tarde colocar su cabeza en una pica, como aviso a navegantes a quien osara enfrentarse al poder establecido. En este cadalso acabaron con su vida y daría inicio a la leyenda, perpetuada por las coplas que su pueblo les regaló como homenaje, al que hoy, desde este humilde podcast, nos sumamos. Ya viene Diego Corriente, el ladrón de Andalucía, el que a los ricos robaba y a los pobres socorría.
sentado en la escalera. Patio de vecinos, con Leo García. Esta puerta el mundo pasa despacio. Quien mueve los hilos desde el espacio. La vida es teatro, nosotros actores. Está entrando en el patio de los dolores. Baldeamos nuestro patio abarrotado de geranios, claveles y demás hierbas aromáticas para dar la bienvenida al que será el primer vecino que habite esta nuestra comunidad y de la cual será presidente perpetuo mi fiel compañero de aventura, Leo García. Nuestro primer vecino es un ilustre gaditano, no por ser de alta alcurnia, sino por pertenecer a esa chusma selecta que honra la cada vez más denostada tacita de plata. David Montiel. David nació en 1976 en el señero barrio del Mentidero. Su infancia fue la de cualquier niño de los 80, en una ciudad donde el paro, la heroína y la reconversión naval causaban estragos. Actualmente se dedica al noble arte de la literatura, pero ha sido recogevaso, maestro, músico, formador y un largo etcétera. Un buscavidas gaditano en la mejor acepción de la palabra. Cuando le preguntamos sobre qué visión tiene él de su oficio, nos respondió con una cita de Nina Balestrini en Los Invisibles, que dice de la siguiente manera: ampliar la ofensiva significa radicalizar la insubordinación a cualquier jerarquía, ejercer nuestra creatividad destructiva contra la sociedad del espectáculo, sabotear las mercancías que sabotean nuestras vidas, reunirse en asambleas eligiendo delegados siempre revocables por la base, conectar todos los lugares de lucha, no descuidar ninguno de los medios técnicos útiles para la comunicación liberada, dar un valor de uso directo a todo lo que tiene valor de cambio, organizar la autodefensa de los territorios conquistados. Ya con esto os puede quedar claro cómo es su fondo y su forma. Montiel es un voyeur como buen escritor, pero eso no lo parapeta en la intelectualidad elitista y va al fango para saborearlo. Amante del buen comer, del buen beber, fiel seguidor de la doctrina de Momo, papá de Becchiarelli, habitante de las noches y los foquetes donde se reúne con el resto de la chusma para bailar, conversar y seguir conspirando contra el poder establecido. Un espécimen en peligro de extinción en esta trimilenaria eritella. Bienvenido, David, a este patio de vecinos. Tantas broncas se volvieron rutina hasta que ellos dos despejaron la neblina. Todo lo que empieza. Buena familia, aquí estamos en la primera edición de este particular patio de vecinos del Bujío Podcast, la casa del pobre, y estamos con un ilustre invitado, David Montiel. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te encuentras? Aquí estamos, encantado, Guillo. Maravilloso. Genial. Lo primero que te queríamos preguntar, que siempre me hemos dudado, es ¿de dónde carajo viene el apellido de Montiel? Pues en realidad es un apellido chiclanero, como es un apellido chiclanero de mi madre. Entonces, claro, yo lo he tuneado porque al principio mis apellidos son un poco peculiares, vamos a llamarlo así, ¿vale? Sí, algo yo visto soy por ahí. Franco Montiel. Hostia puta. Entonces, pero bueno, los dos apellidos tienen también muchos resuenes, ¿no? Vale. Y nada, pues yo empecé a escribir y cuando yo escribí novelas, pues me puse el tuneo porque ya me lo había puesto antes porque era como un poco rollo de tener un nombre, algo así, ahora te digo, Una diferenciación, básicamente. Claro, porque un toquecito. Montiel, a mí todo el mundo me pregunta si yo estoy relacionado con otro escritor de la isla, que es Enrique Montiel y esta gente, ¿no? Y yo siempre digo que no. Es un apellido de Chiclana y es el apellido de mi madre. Bueno, a mí me sonaba italiano o catalán, fíjate. Claro, el tuneo es lo que tiene, con H intercalada, como diría algún periodista. Bueno, básicamente vamos a hablar de varias cositas sobre su carrera literaria, pero una de sus éxitos más importantes ha sido el tema de la saga de Becchiarelli, que consta de Carne de Carnaval, All right. La Niña de Cádiz, All right. Nuestra Señora de la Esperanza. de la Esperanza, correcto, y Cartago será destruida. Ahí está. Básicamente nos gustaría, antes de entrar muy poquito en cada uno de ellos, nos gustaría que nos dijera, que nos intriga bastante, cómo realiza tú, por encima, tampoco te vayas, cómo realiza tú
la construcción de personajes, más o menos. Hostia. Es complicado, supongo que es una de las cosas más complicadas, ¿no? En realidad no es mucha. Bueno, aparte que Becharelli os coge y os mata a los dos, porque el otro está callado, pero tú le has dicho. No, hombre, es una coña por ejemplo, de la novela, ¿no? Que la gente siempre tiende a decir Becchiarelli y entonces lo te dice Becharelli, ¿sabes? Vale, con Eche. Es como yo lo he escuchado siempre, ¿no? Así, ¿no? Y luego la construcción de personajes, bueno, como son novelas que estamos apegadas a lo cercano, a lo local, nosotros la gente lo puede reconocer fácilmente, ¿no? Una de las, digamos, de los problemas que puede tener eso es que la gente puede identificar al personaje y decirme un día que tal personaje... Como personificarlo en alguien real. Exactamente, es esta persona, ¿no? Entonces, normalmente yo lo que hago es me inspiro en alguien, o me inspiro en una suerte de uno o varios personajes en uno, ¿no? Y después yo ya le doy mi toque porque la novela al fin y al cabo tiene una función completamente diferente, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, pues tiene, ¿cómo decimos? Trazas de verdad o de realidad y luego yo pues ya le hago lo que yo quiero. Lo que pasa es que una de las cosas que también me interesan a mí mucho de estos personajes es la particularidad, sobre todo de los personajes que no, digamos que son fijos, ¿no? Pues la Paqui, el Calentito, Juanelo, ¿no? Esta serie de personajes que yo creo que son muy identificables, ¿no? Con cierta gente muy de Cádiz y muy auténtica, pero luego es también el rollo de cuando el personaje, digamos, pues es muy identificable. Yo siempre lo he negado, claro, ¿por qué? Porque realmente yo me inspiro, igual como si me inspiro en la realidad, ¿no? Pero bueno, a una persona que lea la novela en Tudela, se me ocurre, o en cualquier sitio, pues no va a saber identificar, ¿vale? Puede reconocer los aspectos del personaje, ¿no? Si es mezquino, si es interesante o no, pero el plus que tiene la gente de Cádiz o la gente que puede reconocer su personaje, pues bueno, ahí está también un poquito el morbo, ¿no? Claro. Y ya que ha nombrado uno de los personajes que también nos llama un poco más la atención y que nos parece remarcable es la Paqui. La Paqui, ¿qué nos puede decir de ella? Pues bueno, yo quería un personaje femenino que fuera muy potente. Claro, yo cuando escribo Carne de Carnaval, pues estamos hablando del año 2012 ya, tío. O sea, que ha ido mucho tiempo. La terminé en 2014 y se publicó en 2017, ¿no? Yo tengo ahí una larga peona, ¿no? Entonces... Sí, es que te llevaste... Tuve sobre todo el tema de la edición, que fue un poco complejo y eso, ¿no? Bueno, a Paqui es un personaje que curiosamente a mucha de la gente que ha leído las novelas le interesa, la admira y sobre todo incluso tengo amigos que dicen que puede tener hasta su propia serie, o sea, su propia novela, ¿no? Entonces... yo creo que es un personaje que tiene que ver también muy identificado porque ella lo que hace son paseos de estos, animaciones turísticas, ¿no? Pero luego es muy de Cádiz y luego tiene una relación así con Becharelli digamos, de inestabilidad, de sí pero no. Es un poco la idea, ¿no? Aunque en la última novela sí pasan cosas un poquito más serias, ¿no? Que hacen que esa relación pues parece que fluctúe, que se consolida, ¿no? Claro, y si hay una posibilidad de continuar, yo creo que tiene que ver mucho con ella. Con ella. Sí, total. Vale. Pero vamos, eso ahora mismo está cerrado. Parece que nos está adelantando algo ahí. Bueno, ya que muchas gracias, ahora vamos a pasar un poco en la saga de Becchiarelli, vamos a pasar un poco a dar una pequeña sinopsis de cada uno de los libros. Empezamos con Carne de Carnaval, básicamente. Vale, yo me he dado cuenta de que, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Que yo he hecho un Vivaldi en las 4 estaciones, tío, la verdad. Igual que lo han hecho otros escritores, como el Padura también, ¿no? Pero yo me he dado cuenta porque yo empecé en el carnaval, después seguí con el verano, después seguí con, digamos, la política 1 de mayo, más o menos así la primavera, y luego la última es el otoño. Entonces... Carne de Carnaval básicamente es la llegada de Becharelli a Cádiz, es decir, después de su huida, vamos a llamarla así, que no se sabe muy bien qué pasó, y es el caso de
digamos, la investigación, la novela transcurre desde septiembre hasta el Carnaval Chiquito. Entonces, la investigación de la muerte de un punteadito así virtuoso, ¿no? Además también le mete eso, como desde septiembre la creación de Todo. de las agrupaciones, claro, y tal, hasta el culmen, digamos, claro, y ya de que la digamos, novela tenía que terminar en el Carnaval Chiquito. Entonces eso después se ha convertido en una especie como de fórmula para las otras novelas. En verano la novela es un guiri inglés que vive en Cádiz, de estos típicos, ¿no?, que compran casa y ya se creen que son gaditanos, y guay. El rollo es que se enamora de una mujer fatal, ¿no? Entonces pues él nota desaparecido, en principio por llevado por esa mujer fatal, ¿no? Y la novela acaba en el entierro de la caballa, que digamos que hace que termina el verano, ¿no? Luego la Nuestra Señora de la Esperanza pues tiene que ver con la aparición del concejal de vivienda muerto en un solar después de una noche de gorfeo y esa cosa, que a mí no me suena de nada eso, yo no tengo ni idea. He tenido que hacer una investigación. Y entonces pues digamos que es el caso político de Bacharelli, que tiene también con esos años, digamos, de lo que se llama el Ayuntamiento del Cambio. Y la última tiene que ver pues con, digamos, un bebé robado, ¿vale?, que en esta provincia ha habido un montón de casos, y es una especie como medio caso entre arqueológico y el bebé robado, ¿no? Bacharelli tiene que investigar pues la búsqueda de un bebé robado de una mujer, y entonces a partir de ahí se mezcla con una trama, digamos, arqueológica, ¿no? Y con esa se cierra la serie. Pues la verdad es que va a estar bastante completa, y como ha dicho, bueno, si hay alguna posibilidad de reabrirlo, parece que puede estar vinculado con la Paqui. Pues nada, terminamos este primer bloque de Becchiarelli y ahora vamos a pasar a preguntas rápidas sobre, ya que vamos a adentrarnos en el mundo carnavalero, que es lo que a nosotros nos gusta, a mí personalmente y al director de este podcast. Vamos a empezar con unas preguntas así rápidas, preguntas y respuestas rápidas. Ahí está. Sobre carnaval, ya que eso, vamos a hablar de su libro Historia del Carnaval que nunca te contaron, que eso irá después de estas preguntas rápidas, ¿vale? Alright, let's empezar. Nos ha dicho que tu primer recuerdo de carnaval era con un disfraz y este disfraz era de piconero y lo odiabas. ¿Por qué tanto odio? Por favor. Porque me veía ridículo y yo no quería disfrazarme de eso, la verdad. Yo prefería otros disfraces. Y recuerdo que tenía la foto que me hicieron en el Parque de Novia Mordisquea. Del coraje que le tenía. Con la redecilla esa. Además era de piconero morado, ¿sabes? O sea, más cantoso imposible. Terrible. Bueno, y ya que estamos hablando del disfraz de piconero, del tema de piconero, ¿es verdad que nunca existió? Claro, eso voy a tener que citar a un super tacañón. Lo dice uno de los super tacañones, pero no voy a citar. No, hombre, sí, que es una adaptación de La piconera, de una obra del ínclito escritor Pemán, ¿vale? Que se adapta, muy buena gente, Pemán. Claro, que se adapta un poco a los trajes, digamos, característicos de Cádiz. Eran muy variados. Hay unas cuantas láminas que eran, bueno, sí, con un mantón, ¿no? No era tan elaborado como y sobre todo con el tema de la madroñera, entonces eso es una invención, pero bueno, es como todo en Cádiz, se adapta y se hace popular al fin y al cabo. Claro, pero en realidad se inventa, no es tradicional, vamos a llamarlo así. Vale, siguiente pregunta: si tienes que elegir modalidad favorita carnavalera, ¿cuál elegirías? Wow. Bueno, yo... A ver, tanto oficial, coac, barra... Claro, yo soy callejero, me gustan las chirigotas de 2, los cuartetos de 16 y esas cosas, ¿no? Sin regla ninguna. Sin regla ninguna, ¿no? A mí me gusta mucho esa idea, ¿no?, de frescura y de formato loco. Y luego del coac, lo que me interesa básicamente, hombre, me ha interesado mucho el comparsismo por los dos libros, ¿no?, tanto Historia General como que tú comentabas, porque el comparsismo tiene
Bueno, y también por la novela, ¿no? Porque el chaval es punteado de comparsa, ¿no? Y esa idea que ahora, pues, bueno, mira cómo han cambiado los pasodobles en las introducciones, ¿no? O sea, hay un minuto de introducción. Y no solo en las introducciones, durante todo el pasodoble claro. están punteando. Pero sobre todo en las introducciones, que ya hay, hasta a Perico Campos se le abre un poquito en la comparsa para que se vea, ¿no? Claro, el patinazo, ¿no? Entonces, la comparsa me ha interesado mucho, como sobre todo esa evolución que ha tenido, y yo creo que tiene unos códigos estéticos, yo le saco muchas puntas. Y luego la chirigota realmente del concurso no me está interesando, la verdad, mucho, porque no sé, creo que está pasando una crisis grande. Entonces, básicamente, pues al final cago. Claro. Es que poco potable más, la verdad. Pescadito en blanco casi todo. Vale, top 5 de autores de carnaval callejeros. Wow. O oficiales, me da igual. Bueno, yo ahora mismo, bueno, pues lo que todos sabemos, ¿no? Yo quizás Emilio y Gómez son imprescindibles, ¿no? Para esto, ¿no? Que son ya dos. Ahí vamos a hablar después. Después vamos a hablar de eso. Luego, yo siempre digo que Ana López Segovia es una de las autoras de las más importantes del carnaval, sobre todo por sus repertorios, por su existencia, después cómo ha trasladado eso al teatro, ¿no? Eso me parece que es algo que nadie ha hecho, y lo ha hecho estupenda la Ana, y después la poca vergüenza, ¿no? Claro. Yo Yo vi un pase enfrente de este año, increíble. un pase enfrente de La Habana este año que fue increíble. Claro, es brutal. Entonces, con eso llevamos 3. Entonces, tengo que decir, por supuesto, pues Francisco Gómez, digo, ahí, nadie sabe quién es, ¿no? Nadie sabe. Paquito, y luego yo siempre voy a reivindicar aquí a mi colega el Quique Largo, porque el Quique ha hecho muchas cosas en carnaval, ha hecho un montón de letras, ha hecho música, ha estado en el carnaval desde el principio, está en el carnaval de la calle. Yo creo que también es un personaje fundamental, ¿no? Y por ejemplo, él es el que escribió este pasodoble de El camarón que se descubre que está vivo en una tortita de camarones, ¿sabes? Eso es latinazo. Eso es surrealismo, claro, guapísimo. Eso es. Y después él tiene esa capacidad para esa cosa loca, ¿no? que tiene, y entonces yo, bueno, pues aquí reivindicación del Quique Largo como autor. Perfecto. A ver, siguiente. ¿Estribillo para la posteridad? Pues las 3 notas musicales, tío. Eso... Qué casualidad que hay una guerra mundial, la gente no respeta ni que estamos en carnaval. También me gusta uno que es el de... que creo que es la mayor síntesis, que es fiesta local, que es... No sé si se acordáis, ¿vale? No, la verdad es que no me acuerdo. Lo voy a hacer así para que me vean, ¿no? Con la cabecita ahí como diciendo... Tío, ese es el estribillo. Es que muchas veces la síntesis es de lo mejor como de policía, ¿vale? De policía locales, entonces dice... Y aparte ese año... Qué guay, tío. Pero ese año fue el carnaval de la pandemia, que solo había gente de Cádiz. Entonces ellos iban de fiesta local. Qué guay. Iban de local. Entonces el estribillo era como... Cantan el couple y hacen... Y ya Cuidado. está. Perfecto, maravilloso. Pregunta, ¿percusión en la calle, sí o no? Yo, vaya pregunta, tío. No me quiero meter en lío porque después la gente ve esto y entonces... Bueno, picha tu opinión, al fin y al cabo. Mi opinión es que es una evolución natural con respecto es decir, a la soltura o no que se puede tener en la calle, ¿no? Es decir, al principio pues era imprescindible, y bueno, ahí tenemos a Caracol, picha, tocando la cajita con los fantasmas, que eso es una maravilla. Y siempre que hay, yo creo que este año, bueno, los rockeros son los únicos que los llevan, y entonces los rockeros tienen, tío, eso está increíble, ¿sabes? Hombre, como suena el pradótico, la caja, la verdad es que con respecto a ritmo y a movimientos te da bastante versatilidad y tal. Entonces yo no te digo nada, yo creo que lo miro un poco más de fuera, digo que es una evolución natural, porque realmente después lleva un bombo, lleva una caja, y después es lo que siempre dice todo el mundo, hay gente que canta pues, como puede, y entonces cuando hay mucho ruido pues la percusión a veces, si no está tocada bien, molesta, ¿no? Pero yo creo que es una evolución natural, no pasa nada porque se pierda. Es decir, pues antes no se llevaba guitarra en el concurso, y ahora pues se llevan, y ahora no me los punteados, y ahora pues no se llevan instrumentos extraños, ahora se llevan bajos, y entonces yo creo que eso está vivo. Pero bueno, el que quiera llevarlo, que lo lleve, que está exactamente, al ser callejero, que cada uno haga lo que le dé la gana, básicamente. Claro. Lo que sí
tengo que decir que por favor pasacalles gordo de estos raspa, pum, pam, mientras va de un lado a otro, eso quitárselo de en medio, por favor. Claro, por ejemplo, eso ahora mismo se ve mal. Es como Kio, pues Claro. eso antes que era fundamental, pues ahora no... Pero sobre todo porque cuando mi opinión, ¿no? Mi forma de Claro, verlo, sí. cuando estás en la calle y estás actuando y te vas hacia otro lado, te vas a cruzar con un montón de gente Sí, que está cantando, y que claro. están cantando y hay veces que no te vas a dar cuenta que están ahí, ¿sabes? Claro. Y lo estás haciendo sin intención y molesta. Claro, pero... Pero que bueno, que Un apuntito, yo creo que eso antes había menos, a lo mejor eso, tiene que ver a lo mejor con el contenido y la profundidad de las letras. Me voy a poner intenso, ¿no? Pero es decir, ahora hay que escuchar mucho más y mucho más, Claro. porque Tanto en cantidad como en calidad se de la dicen letra. muchas cosas y tú tienes que estar como "Wow, Sí. Dios, bicha", o sea, ¿qué? O sea, los repertorios son súper complicados y eso a mí me parece maravilla, ¿no? Vale. Esta pregunta no la tenía escrita, pero se me acaba de ocurrir. ¿Qué opinas de la intervención esta famosa que ha salido ahora de que el carnaval de la calle no es cultural, sino es festivo? Me parece un colacao, la verdad. A ver. Porque eso tiene que ver con la mercantilización del concurso, de tener una fecha fija y de claro, pues tú tienes repertorio, tienes el foame preparado, ¿no? Los bosques de foame, ¿no? Sí, la purpurina para la barba. Claro, entonces estas cosas la tiene ya preparado y lo tiene ya concretado para un día y tú sabes que va a actuar todo el día. Entonces, claro, pero realmente después eso no es carnaval. O sea, la fecha varía en función de la luna, y se ve un montón de años haciendo esto y tiene que ver con el cristianismo. Es que eso es lo que es. ¿Por qué? Porque todo depende de la cuaresma. Exactamente. Entonces, eso es lo que es. Entonces, creo que un poco ese rollo es como la línea esa de también de hacer reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de como una fiesta de interés, bueno, de la UNESCO y Sí, todas esas cosas, ¿no? claro. No está mal, pero que bueno, si esto fuera lo que decía. Sí, que tiene más que ver a lo mejor conseguir eso por el tema económico, el Claro. tema turístico. Y que sobre por- todo tener fechas fijas para que tú sepas cuándo va a actuar y tener todo preparado, yo qué sé, Todo. tu decorado, ya digo decorado, no digo ni Todo, ni atrezo, polillo. todo. Yo Claro. digo decorado. Claro, ya es que no ve la que forman. Eso de tener un decorado, un forillo negro, se ha ido de la mierda. Bueno, ya ahora como última pregunta te van a poner un aprieto. Meji favorito. Es persa. Ese que- La verdad que es el trillo. Es el trillizo. Venga, No, vamos. cachondeo. Vamos a dejártelo sin contestar, ¿vale? Mejor. Venga. Ahora vamos a entrar ya en la manteca colorada, por lo que hemos venido y por el que hemos trabajado un poquito más en ello. Vamos a hablar un poquito del libro Historia del Carnaval que nunca te contaron. Nos parece un libro bastante interesante. Un libro bastante interesante que te da, para que a los que nos flipa esta fiesta y a los que hemos mamado desde chicos y a los que nos encanta, nos corre el Dios Momo por las venas, como que te da ciertos datos que no sabías, ¿sabes? Y que te da al final una conceptualización general del carnaval que para mí es muy acertada, ¿vale? Vamos a empezar primero con... Muchas gracias, Pichón. Nada, la verdad, si no, no te lo diría. No por hacerte la pelota. Vale, lo primero, nos vamos a hablar, obviamente, el libro es muy completo y muy extenso. Vamos a hablar de lo que creemos que Vale. nos atrae más y va más con nuestra línea editorial de este podcast, básicamente. Y lo primero lo hemos titulado Ilegales y Callejeras. Y como punto a tratar, que creo que es un personaje que no se ha devaluado bastante o que incluso él mismo no se ha querido presentar como personajes, Er Gómez y Emilio Rosado, ¿vale? Claro. ¿Qué nos tiene que contar de estos dos grandes carnavaleros? Yo cuando se plantea el libro tiene una idea de que es divulgación como el otro. Lo pasa que el Historia General de Carnaval de Cádiz es una historia, ¿no? Contada de principio a fin, de lo que conocemos, ¿no? Para que la gente pues sepa reconocerse tener como la foto grande, que le llamo yo, ¿no? Y estos son artículos ya de curiosidades y de cosas que no se conocen mucho, otras se conocen mucho. Por ejemplo, pues yo cuento la primera vez que el Celu salía en comparsa, ¿no? Que eso ya es un tópico ya que la gente se ríe, ¿no? Y bueno, yo quería hacer una visión panorámica de lo que han hecho Emilio y Er Gómez, los dos, ¿vale?
a veces juntos, a veces no, esto como todo, en el carnaval, ¿no? En el carnaval de la calle, en el carnaval de concurso, en coro, en chirigota, en cuarteto, en todo, ¿no? O sea, lo único que no han hecho es comparsa. Y entonces, pues bueno, yo quería, digamos, hacer, porque todo esto viene porque el Gómez nunca hay gente que no sabe mucho todas las cosas que ha hecho, ¿no? El Gómez en concreto, ¿no? Entonces, en un periódico, él le hicieron una entrevista y compartió su lista además decía, de esta agrupación he hecho 2 cuplés y una cuarteta del popurrí. O sea, así, ¿eh? Super. Así, lo tenía todo claro. Entonces yo, al verla, dije, tío, Quillo, esto... O sea, entonces, sobre todo me parece muy importante el tándem de los dos, ¿no? De cómo ellos traen ese humor, ¿no? De otro lado, pues desde pues eso, en todas las chirigotas ilegales y tanto las de concurso, ¿no? Y luego, bueno, después, claro, el Gómez, digamos, da un salto pues, a la chirigota del Lobe, que estuvo un montón de años escribiendo chirigota del Lobe, y Emilio no, Emilio pues hacía cosas para que escribía para la calle, ¿no? Y me parece que son de los dos fundamentales porque o sea, los repertorios de los Drácula, que no lo hacían todos ellos, o sea, sí, ahí también aportaba un montón de gente, ¿no? Pero me parece que son fundamentales para entender carnaval como lo entendemos ahora, para entender chirigota como la de chirigota Casa Puerta y un montón de cosas más, ¿no? Y creo que se merecen, o sea, ellos después son gente que no quiere reconocimiento, que esto lo hacemos porque nos gusta y son, ¿no? Incluso a veces se despistan los nombres. A mí me ha llamado bastante la atención eso, el tema de la no reivindicación de la autoría, porque claro, sobre todo porque yo soy de una generación que básicamente su principio, su apogeo, su adolescencia, cuando empieza a fijarte en este tipo de cosas, fue la dupla, claro, Juan Carlos Antonio, claro, Don Antonio, y a mí al principio, o sea, al final es como yo he concebido el carnaval, de la no autoría, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, eso, tú escribes, pero después tienes que llevarse a un grupo, ese grupo participa en esa creación también, y me parece, la verdad, súper acertado y súper admirable. O el grupo te propone algo y tú lo haces, ¿no? Exactamente. No, mira que yo, ¿por qué no escribes esto? Pero yo te digo una cosa, que es como, no es que ni siquiera falsa modestia, ni que no... Ellos simplemente pues no le han dado mucha importancia. Ellos lo hacían y a veces aparecían, a veces no. Pero después tú, que lo pongo yo un poco en el libro, todas las cosas que han hecho están firmadas. Claro, que no son tontos, básicamente, obviamente. Pero que se sabe que se ha hecho. Lo que pasa es que tampoco es para tanto, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Claro. Y luego a mí, con respecto a eso, siempre me ha llamado la atención que es la agrupación. O sea, esto se hace de forma común y colectiva. ¿Y quién firma? La agrupación. Claro. Aunque después haya hecho uno más cuplé que el otro, o por lo que pasa con las mujeres, ¿no? Que han escrito un montón de mujeres cosas y letras que después no se han... Ahora vamos a meternos en ese tema. De hecho, el siguiente del que vamos a hablar, una de las cosas que sí yo veo también, que además tú decías que para qué iban a marcar la autoría en el libro si la copla pega, pasa a ser popular. Correcto. Y si no pega, es transitoria. Entonces no tiene ningún tipo de sentido pues darle tanta importancia a la autoría. Claro. Y lo comparto a muerte. Vamos. Total, es que los tangos de Tío La Tiza se han cantado porque antes no había cassette, ni radio, ni reproductores, y hay gente que realmente creía que eso era popular, de Cádiz. Claro que entonces, no, hay un autor. Aquí pasa lo mismo. En el pasado octubre, todo el mundo lo recuerda, ¿no? Ese tango hablando de... Y con esa guasa, ¿no? Y después un montón de letras que se recuerdan simple y llanamente porque la gente las ha cogido, ¿no? Porque ha sido popular, se ha pasado a ser popular y ya está. Bien. Pasemos a otro de los puntos a otro de los partes del libro que nos han interesado bastante, y sobre todo la figura de la mujer y el feminismo en el carnaval, que es algo que cada vez tiene que seguir expandiéndose más y que aquí estamos totalmente de acuerdo y apoyamos. Por ejemplo, podemos empezar hablando un poquito de figuras de mujeres olvidadas en el pasado, rollo María Bastón, Lalaíto, claro, un poquito así al principio. Claro, eso es porque yo siempre
vamos, la figura de María Bastón es una figura que no es carnavalesca en sí misma, es uno de estos locas de Cádiz, ¿no? Que una mujer que tenía una biografía, que parecía que era cantante de ópera, bueno, tenía problemas a principios del siglo XX. Entonces, ella como personaje de una fiesta muy local, pues aparecía en las letras, ¿no? Y entonces, claro, pues es como, no sé si, claro, el Carlos Legionario, el Cuco, personajes que después salían o la Ushi, ¿sabes? Es un poco esa idea, ¿no? Es un poco esa idea, sí. Pero ¿qué pasa? Que muchas de las letras que se cantaban en carnaval se pasaban al flamenco, y hay muchas letras en que María han dicho que va a poner en el barrio Balón un monumento a María Bastón. Eso es la guasa por la que no se construyó el monumento del 12 a tiempo del primer centenario. Claro. Entonces no había, dice, aquí va a haber un montón de cosas que dice que lo que van a hacerle a María Bastón una, ¿no? Entonces, bueno. Y luego la Hito, pues, era una mujer de la posguerra de la Viña que tenía un puesto de chuchería, y una mujer de vida dura y complicada, pero de las que se disfrazaba, de las que iba a poner sopa, hacer cosas, ¿no? Era alguien también, digamos, del carnaval extraoficial. Exactamente, coyuntural, porque era alguien que no cantaba, pero después dice que tenía mucha gracia, se buscaba en la vida en carnaval, esas cosas, ¿no? Claro. Vamos, lo de donde siempre ha venido el carnaval de la calle, entonces pues, la verdad es que nos parece digna reconocerla. Otra de las cosas, así rápidamente, nos parece reseñable las odiosas. Claro, esto es una chirigota que tiene que ver con que se autodenominan las primeras chirigotas feministas, pero porque los temas que cantan se cantan desde la perspectiva de una mujer. Por ejemplo, hay un cuplé que es que en los rabazos en el autobús, ¿sabes? Que para nosotros pues además en los años principios de los 80, ¿no? Y entonces ellas tratan esos temas y tratan también pues un montón de cuestiones que digamos en el largo carnaval de las fiestas típicas, que no sé, ni siquiera es carnaval, y el del principio de siglo no se habían tratado. La mujer siempre ha aparecido en la letra para reírse de ella, ya sabéis, lo de los perfumes, sí, la suegra y de la suegra y mi vecina Carmelucci, que eso el Comi y Emilio, hay que decirlo, pues bueno, también la han usado. Claro, pero, es que al fin y al cabo todo el mundo estábamos metidos en una chisma, pero esta gente se tiraron a la calle y como poca vergüenza pues hicieron una chirigota que van de las odiosas, y van como de diosas de carnaval pero feas. Entonces tienen todo el arte. También ahí dándole el puntito a las el punto de la caña a las ninfas y en la figura la figura florero, básicamente. Entonces era gente que salía a la calle, se lo pasaba muy bien, y encima pues tenían letras pues muy interesantes. Muy maravilloso, la verdad. También en esta parte se ve cómo han evolucionado las mujeres en el carnaval, de pasar a ser una figura, la costurera, la modista, cosas como asistencialistas, ahora que ya tenemos grandes referentes y que tienen que seguir avanzando, como son Marta Ortiz, como son en la calle la Ginesta, la Ana López, la niña de Cádiz, la chirigota de las Matachari, las Coñetas, por ejemplo, yo también. Aquí un abrazo a todas. Ahí, que nos falte. Yo soy muy fan de ella. Yo también, de hecho muy amigo. Para que lo vamos a negar. Ahora vamos a pasar a uno de los puntos más guays que me han parecido, y casi vamos a terminar con ello. Claro, venga, rápido. Vamos a hablar un poquito de además esto tiene intríngulis de el concepto Caribe afroandaluz, ¿vale? ¿Qué podemos decir en síntesis que es el Caribe afroandaluz, básicamente? Mira, yo lo que hago en la teoría es que durante un montón de siglos Cádiz estaba más conectado con América, porque fue es decir, de Cádiz es el fin del mundo, ¿no? El finis terrae, ya aquí no hay más, que hay más, que sí, picha que hay más. Pues estuvo un montón estaba muy conectado. Entonces oficialmente pues se trajo pues a sangre y fuego, oro y un montón de cosas, y tomate y papa y esas cosas, pero también se trajeron un montón de música, ¿no? Entonces yo creo que las teorías sobre el origen del flamenco, casi todas las que se conocen o las que están fundamentadas, es que el flamenco se inventa, como que se pone en pie aquí, ¿no? Y es un hecho artístico, no es un hecho tradicional, popular, sino que es un hecho artístico. Yo soy un artista que ya pues canto, ¿no? Y luego con respecto a eso pues hay una teoría de un musicólogo que se me ha olvidado el nombre
que él habla de que en el Caribe confluyen durante esos siglos un montón de música, un montón de raza, hay un pitotazo increíble, ¿no? O sea, pues mírate, ha salido el jazz en Nueva Orleans, ha salido el reggae, ha salido el son cubano, toda la música cubana, toda la música venezolana, toda la música mexicana, o sea, imagínate, del Caribe, ¿no? De la parte del claro, todo eso es un... Bueno, y escritores, García Márquez, Faulkner, eso es porque es un sitio en el que por primera vez se empiezan a encontrar un montón de cultura. Y ¿qué pasa? Que realmente sí hay en lo que se vino a llamar mestizaje, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso llega a Cádiz y también a Sevilla, porque son las dos ciudades más, las ciudades americanas que tenían el comercio y donde llegaban los barcos, donde llegaba también la gente que viajaba en los barcos, que eso es lo muy importante, y los tiesos que iban para allá y se volvían. Y entonces yo creo que Cádiz está conectada a la forma de celebrar, y entonces hay un carácter que tierra adentro, digamos, lo que es España, no entiende, ¿sabes? Que son insultos caribeños, insultos, digamos, a la flojera, a la sabiduría de vivir, al saber vivir, ¿no? Estas cosas, ¿no? Y entonces yo lo conecto con eso, no solo musicalmente, sino que también a la forma de estar. Por ejemplo, también mismo la negritud en Cádiz, todo el mundo dice, bueno, ¿dónde está, no? Porque hay un montón bueno, no hay un montón, hay poquitas, ¿no? Pero yo creo que se nos ha quedado ese pálpito de poca vergüenza de que el 15% de la gente que vivía en Cádiz era negra, ¿sabes? Entonces yo lo conecto ahí porque creo que culturalmente estamos muy cerca. ¿Qué pasa? Que cuando ya en 1810 se independizan las Américas, pues ya allí se corta el flujo y nosotros nos quedamos siendo parte de América en Europa. Con lo que hay un poco desangelado y claro, y además sin comprensión mucha, porque la gente cuando ya viene y cuando tú, o sea, nosotros tenemos una potencia cultural en una cosa tan pequeña, Guillo, es un batinazo. Es una locura. La gente como entiende la música, la gente como entiende la vida, la gente como entiende. Nosotros no nos damos cuenta, pero tú lo ves fuera cuando te vas. Ustedes han ido, ¿no? Y entonces esa potencialidad de un sitio tan pequeño tiene que ver con esa riqueza que está conectada con ese totus revolutum del Caribe. Comparable con cualquier ciudad del Caribe, con Kingston, por ejemplo, donde confluye. La creatividad de los americanos es muy parecida a la nuestra, sobreentendiéndolo, claro, pero Jamaica es una isla de un montón de gente y Cádiz es una ciudad que no llega ni a 100.000 habitantes. Y cada vez menos. Básica, otra, ya está, ya más o menos para terminar. ¿Qué tiene, ya que estamos hablando de carnaval, que tiene el carnaval de Caribe afro-andaluz? Tiene muchas cosas porque, es decir, primero se canta en común, es decir, que no se canta como el flamenco, se canta en solitario, es una persona. Y luego se celebra la vida, se celebra el exceso, se celebra la carne antes... Eso, se celebra la carne, se celebra las ganas de estar vivo, y encima te puedes disfrazar, puedes ser otra persona, puedes encarnar un personaje. Cantas letras que son nuevas todos los años, las músicas son nuevas todos los años, la novedad es fundamental. Luego la rapidez, que la letra pegue porque es incisiva, porque está hablando muy bien de una cosa que nos ha pasado todos y las sabemos reconocer. O sea, es una especie como de arma cultural poderosa. Entonces yo creo que eso tiene que ver y nace mucho en esta mezcla de, por ejemplo, pues siempre se habla de la influencia italiana, de la ópera italiana, pero yo creo que está muy relacionado con el Caribe, con la forma de entender la vida, con la forma de entender la fiesta, cómo se celebra y cómo se celebra la vida, y cómo se canta en común, que es que yo lo recuerdo, que hay muy pocas expresiones culturales que se canten en común, populares. O sea, la gente canta en grupo. Eso es fundamental, tío. Y canta cosas que hablan de la realidad y encima graciosas. Si puede. Claro, sí, que es una de las mejores armas que pueda haber, porque es que es irrebatible, porque cómo le va, o sea, porque si, claro. O sea, además muy difícil, porque es más fácil, muchísimo más fácil hacer llorar que hacer reír. Claro, pero otros carnavales se centran en el baile, en el cuerpo, en celebrar, ¿no? En la ebriedad. Y también se canta, ¿no? Pero este carnaval se centra en la palabra, en lo importante que es decir cosas y no decirla de cualquier manera. Porque tú no. Porque lo que yo digo yo, el chiste de
huerta, ¿no? Aquí hay huerta y huerta y huerta. Y si no lo coges, es que yo no me he enterado, pues. Es tu problema. Piensa más rápido, como decía este hombre. Claro. Totalmente. No, yo no tengo que cantar más lento, tú tienes que pensar más rápido. Y ya que estás hablando de eso, de la gracia y del tema del avance, una de las cosas ya básicamente ha quedado claro, sí, ya vamos a terminar. Ya ha quedado clarísimo el concepto Caribe afro-andaluz. Básicamente voy a entrar en algo que creo que hay una sensación en los carnavaleros, que es Coac versus carnaval callejeros. Vale. ¿Existe ahora una desafección de ciertos carnavaleros con el Coac? Opino, porque no es que haya una desafección. Yo creo que el problema que tiene el Coac, primero, aparte de que se está convirtiendo en un espectáculo para todas las edades y para todo el mundo, que no pasa nada, pero bueno, esto va por ahí. Letras, pues, más, sigue siendo la misma máquina de hacer cosas, ¿no? De creación, ¿no? Pero sí creo que la creatividad y donde está el pálpito de verdad carnavalesco está en la calle, porque no hay ningún tipo de regla, de encorsetamiento. Ni de censura, ni lo... No, claro. yo puedo cantar, pues ahora canto un cuplé y llevo pues 7 pasodobles, o me da igual, ¿no? Tengo que llevar... Entonces, ahora ustedes sabéis, ¿no? Que las letras se miden muy bien. Claro, dos para acá, ahora voy a cantar este, y si el otro canta el otro, yo canto pero yo este. creo que esto también por una suerte de competición, mercantilización, porque cuanto más lejos lleguen, más contratos tienen, más dinerito. No pasa nada, está bien. Pero está bien, hombre. Creo que siempre digo lo mismo, que la gente del concurso está muy equivocada diciendo que, lo primero que te dicen es que van de intelectuales, y entonces en la calle hay de todo, ¿me entiendes? Hay de todo. Hay gente que es, pues eso, pero que van de guay, y que tienen muchísimo más contratos que Antonio Martínez Ares. Tú estás flipado, eso es mentira, totalmente. Estás muy equivocado. La exposición que tienen cualquier finalista del COA no la tienen en la calle. Aquí tienen que venir. A ver, es cierto que salen contratos y tal, pero son porque vienen aquí. No hay un medio de comunicación. YouTube, pero yo digo que no se puede comparar. Hombre, por ejemplo, mira, hay un ejemplo muy claro que es la chirigota del Iron de Paquito Gómez. Ha ido con el que ha ganado este año, no me acuerdo cómo se llama. ¿Los Amish? No, el Sevilla. Hostia, verdad. qué broma con él. Ha ido con el bizcocho y ha hecho un montón el subconsciente. Claro, entonces eso ha dado pie a que mucha gente se equivoque, que claro, y Paquito, fíjate tú, Paquito, que le da igual esa tontería. Pero Paquito sí, Gloria, bicho. Hay gente que se cree eso, que van de guay, ¿no? Que van de... Entonces yo creo que hay una equivocación muy grave, y sobre todo porque después donde aparecen muchas de las cosas más interesantes y más guay es en la calle. En el concurso es muy Mira, os pongo el ejemplo. La chirigota de los Villegas, ¿qué hace? Ha encontrado una fórmula y este año la ha vuelto a repetir, ¿o no? Entonces ya se le acaba la fórmula. Este chaval, Peluca, por lo mismo. Esas cosas, esa forma de escribir que tiene. ¿Qué dice todo el mundo? Que va a acabar en comparsa. No lo digo yo, lo dice todo el mundo, claro. Todo el mundo. Y Tocadi lo sabe. Entonces, claro, la forma de crear es bastante compleja. No sé, que venga alguien de la calle. Y claro, pero después, como pasa con el cuarteto, la actuación del cuarteto, la gente callada, pero estaba escuchando. Claro. Pero estaba callada diciendo, que no era todo, ¡ah! Claro. Entonces, al final, eso ha calado porque es una forma muy callejera de decir, no, tú tienes que escuchar. Y lo que decía el Libi, ¿no? Dice, parece falla la consulta a un callista, ¿no? Porque está todo el mundo se pone de pie, ¿no? Pero que tiene todo arte. Pero que eso es lo que te digo. Entonces yo creo que está muy equivocado. Tiene un concepto y después no tiene ni idea porque no sabe lo que está. Ustedes lo sabéis. Cerrar las escaleritas a las tantas de la noche con el Nacho diciendo increíble cosas. Y claro, y todos estupendos. Claro, pero no es magia, tío. Claro, ese además hombre es cierto. Es increíble. Cuando estás, la verdad es que ha habido, nosotros salimos en ilegales y tú te preparas mucho el tema como rollo, venga, vamos a hacer durante los ensayos, porque al final es una fiesta sin importancia, pero para nosotros es importante. Por supuesto. Y te lo preparas mucho, pero hasta que no estás en la calle y se crea esa magia,
salen cosas que tú ni siquiera te has pensado. Se ríen de cosas que tú ni siquiera te había pensado que se iban a reír. Correcto. Es guapísimo, es una sensación, es el pueblo, vamos, algo increíble. Pero por eso te digo que toda esa ignorancia me parece que le hace mal a ellos mismos, que después yo los imagino a los autores ahí, viendo en el YouTube en secreto ahí, para que nadie lo sepa, viendo al Paquito Gómez a ver los cuplés que ha hecho. ¿Sabes? Por ejemplo, el que se maneja muy bien entre ellos dos es Hervera. Hervera a veces sale en la calle y de Lugo, y después sale en el concurso, ya no, pero Hervera era una máquina chirigotera, era guión, va todo afinado, que va. También hubo su época que decían que iba a sacar comparsa. Sacó una, la verdad. La verdad. Bueno, con esto y sin más, ha sido una gran charla, nos lo hemos pasado genial, ha salido rodar, la verdad. Del tirón. Ha sido súper cómodo. Ha sido mi primera vez que yo hago esto y para mí ha sido súper cómodo. Vamos a terminar este patio de vecinos con una última cuarteta. Es un resumen de un poquito que escribió en su libro, y vamos a dejar propio David que la termine. Muchas gracias por venir, David, te lo vuelvo a repetir. Encantado. Y nada, y vamos a dejarlo a él que la termine, ¿vale? Creemos que es la mejor manera. Venga, esto es el texto de cuarteta final, ¿vale? El hambre, la historia en octosílabos, la carga, las bombas que tiran, las que explotan, las que no, la voluntad, la luz en el campo del sur, mascar letras, la gracia, el borderío, un chaparrón, un martes de carnaval, la convía, los derrotistas, los ensayos, la vela, los lavaderos, pasar la manga, el cobre, los billetes cortados, cantar con aroma, decir hiu bajito, la música en la memoria y no en los papeles, y el que no diga ole lo respetamos, eso es. ¡Ole! ¡Hiu! Venga, salud. Muy bien, picha, gracias. Andalusian History X, capítulo 1. El primer gatidita. Mi nombre es Hiram, soy el primer gatidita, y esta es la historia de un pueblo a través de mi persona. Mi origen surgió en la ciudad de Tiros, en lo que vuestra sociedad se conoce como Líbano, y tan de actualidad en estos vuestros tiempos. Hermanas de nuestra capital, surgieron otras polis como Sidón y Biblos, dando forma y cuerpo al pueblo fenicio. Nuestro padre, Baal, y nuestra madre Istar, a diferencia de nuestros hermanos del sur, que decidieron empezar a adorar al impostor de Yahvé, primo lejano de nuestros dioses y con mucha más mala leche. La guerra contra los asirios nos empujó contra el mar, justo igual que hoy en día arrojan a los palestinos, unos autoproclamados israelitas. Y en la primavera del 952 a.C., lustro arriba, lustro abajo, los oráculos dirigieron a mis ancestros hacia el oeste. La multitud se agolpaba en el puerto, con la esperanza de un mejor futuro en la mirada, y la preocupación por la travesía en el entrecejo y las tripas. Nadie se echa al mar y deja su hogar por un afán aventurero, y mucho menos sin un destino cierto. Nuestras naves zarparon y arribaron en primer lugar a Útica, para ustedes Mostia, en la actual Sicilia, como primer puesto de avanzadilla, retornando a Tiros para fomentar en esas costas el noble arte del trueque. Varias décadas más tarde enfilamos el sur, de lo que nuestros archienemigos los romanos posteriormente llamaron Hispania. Dirigiendo la embarcación se encontraba mi bisabuelo Itobal, Ito para los amigos. Míticas eran las noches alrededor del fuego, relatando los fuertes vientos que azotaban Onoval, actualmente Huelva, nuestra primera posición en el sur de Iberia, y de cómo hasta el más bravo marinero temblaba, y no precisamente del frío. Al sobrepasar las columnas de Hércules, mercar para los de aquí. En torno al 875 a.C. fundamos Málaga e inventamos el espeto, habiendo triangulado la zona y organizando ambas avanzadillas o pequeños puestos de intercambio. Mi abuelo, junto a mi padre Jarín, el viejo, y unos pocos valientes se decidieron a fundar la gran ciudad. Allí se encontraba un istmo separado por un canal que conectaba con una gran bahía. Al oeste, Eritella, y hacia el levante, Cotinousa, y fundaron la ciudad amurallada, que es lo que significa Gadir, primera colonia fenicia con categoría de ciudad.
aunque aún rindiendo pleitesía al rey de Tiros. Ese canal permitía adentrarse un poco en el continente a través de pequeños muelles y así favorecer el comercio. En la esquina izquierda del arrecife edificamos el templo de Baal, padre de todo y dios de la tierra, con las mismas piedras de esa formación rocosa nos regalaba. Justo enfrente del templo de Istar, su amada, diosa de la fertilidad, el cielo y la noche. Y hablando de fertilidad y noche, en medio del tantán de tambores por la celebración del primer equinoccio de la primavera, con el templo finiquitado, mi padre se enrolló a una local, llamada Lola, aprovechando las sombras ondulantes de las antorchas. Fruto de esa pasión nació el Menda, indígena y fenicio, lo que más tarde llamasteis Tarteso, que no es más que la hibridación canánea con tribus locales, por mucho que alguno quiera darle un halo místico llamándolo Atlántida. El lago Ligustinus llevaría mi descendencia aún más al interior, y fundaron Hisbal, Hispadis para los romanos y Sevilla para ustedes. Así que Sevilla fue fundada por Cádiz, aunque eso pueda causar urticaria en vuestros días. Esto ocurrió años después de mi paso al mundo de los muertos, a través de la cremación. Mis restos fueron depositados en una urna junto al templo y encontrados un par de milenios después, entre redes repletas de caballas y mojarritas. Aquí finaliza mi historia, aunque el destino de mi pueblo estaría ligado a esa esquina del mundo y a su piedra accionera algunos siglos más. Aún quedaría la caída de Tiros, la diáspora al interior, aunque manteniendo el istmo como necrópolis y la proclamación de Cartago como capital púnica. El paso de monarquía a república al estilo romano, aunque con sus fetes en lugar de senadores. Acabo estas líneas con la esperanza de que nuestra historia y nuestro legado perduren en el ser del catidita actual. Baal lo quiera. Fin. Hola followers, nos hemos venido a la feria y la verdad es que hay un ambientazo. Y hoy os voy a enseñar cómo hacer un rebujito. Necesitaréis hielo, 7-Up y vino fino. O si estás en la meseta, Don Simón del Blanco. Tequilla mesetaria, el rebujito con Don Simón. El Bujío Podcast contra la apropiación cultural castellana en nuestra tierra. Por y para andaluces, aunque haya nacido en Salamanca. La voz del Bujío. Revolución. Por FM Ibáñez. La calle estalla con porras, palos y piedras. Adoquines de acera se estrellan en sus lecheras. Perros con placas son fieras, no esperan. Descarga sin clemencia alguna la justicia obrera. Burgués me altera tu asquerosa historia. No hay paz sin victoria, la muerte o la gloria frente a toda escoria. Honra la memoria, apoya la resistencia. La paciencia se acabó, solo nos queda la violencia, directa y justa, al facha asusta. Consumidos como chustas lo que más nos gusta. Rompo sus fustas en tributo a los caídos. Carlos Palomino vive, ni perdón ni olvido. Alaridos, gritos, llantos, cuerpos impedidos. Satán bendiga mi fusil y su noble estallido. El pueblo decidido se alzará con el poder. Rojo amanecer, vermellón como sangre tras piel. Olor a miel, ondean bandera triunfante. Continúa adelante, joven militante, valientes contra gigantes. Piedras contra tanques, la rabia lo hace grande. Esta es la murga de los currelantes. Revolución por cante, obreros y estudiantes. Codo a codo como antes, salvo Chea y Blas Infante. Con espíritu Black Panther, Malcolm X comandante, con pasión diamante caminan hacia adelante. Un sol brillante luce en todo lo alto. El Congreso asalto, sin trampas ni pactos, bajo un fin exacto. Al facha parto contra actor de este bello parto. Revolución el primer acto, con más fuerza que un reactor. Verdadero amor al ser humano, el payo y el gitano. Ya no hay miedo a un San Severiano. El joven y el anciano recuerdan tiempos lejanos, porque la lucha sigue y nunca ha sido en vano. Viejos arcanos por nosotros velan. No más religión en las escuelas y pa'l nazi una esquela fuerte que les duela. Marineras telas esta estela obrera.
Viaja por la esfera, por calles y carreteras. Miedo a la pobreza es lo que le estresa. Al hombre lo que curra y nada para el César. Abusos no cesan, la revolución sopesa. Harto de tragar puso sus huevos en la mesa. Corren, huyen, se esconden los que esclavizan al hombre. Burgueses, bancos y condes. El pueblo responde con desobediencia. Lirios y hortensia pa' un imperio en decadencia. Marx es la influencia, noble los valores. Caminan por derecho, rojo y negro los colores. Tiros que son flores caen de los balcones. Hombres y mujeres dignos echando ovarios y cojones. Bueno, y vamos llegando al final del Bujío Podcast, pero no podemos despedirnos sin la sección musical a cargo de DJ Frutos del Islam, ministro de la Nación de la Curva, número 7. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Guachi? Hola, Fran, ¿qué tal? Un placer estar aquí en este Bujío musical. Muy bien. ¿Qué nos has preparado para esta primera edición de tu sección? Bueno, pues por ser la primera vamos a hacer un repaso a la historia de la música contemporánea andaluza, que se salió ya un poco de los cánones típicos de nuestra música tradicional, que es el flamenco, ¿no? Y que a partir de los años 60 pues se empapó de otros sonidos venidos de fuera, ¿no? De Europa, de África, de América. Y aprovechando también la última etapa de la dictadura franquista, pues hubo más facilidad para sacar música, y en este caso también influenciado por los movimientos estudiantiles de París del año 68. Imagino que también el aperturismo franquista ayudó a traer más discos de fuera, que en las radios sonaran otro tipo de música, que no fuera Manolo Escobar. Exactamente, y además pues el movimiento hippie, la revolución del rock en Inglaterra, pues todo eso trajo. Y el primer grupo que aquí pues tuvo repercusión fueron Smash. Este fue su primer single, Scouting, de 1970. Smash fue un grupo formado por Julio Matito, Enric Liefeld, Antoñito en batería y Gualberto. Luego se incorporó también Manuel Molina. Pues él es el primer ejemplo, ¿no?, de música hecha en Andalucía, pero cantada en inglés, con influencia de los Beatles, del rock psicodélico. ¿Y desde dónde vienen? ¿Desde qué Pues Alameda, como uno de el nombre de sus discos dice, pues ellos son Smash, sevillanos. ¿No? Sí, pero en la Alameda sevillana está la glorieta de los Lotos, que es un lugar emblemático de los hippies de aquella época. En Sevilla. Y ahora desde Sevilla nos vamos a Cádiz con el segundo temita que nos has traído, que es de quién, Guachi. Pues en Cádiz, aprovechando esta misma tendencia y del mismo rollo musical, influencia del rock psicodélico inglés y tal, pues vinieron los Simoon, que fue un grupo que solo pudo grabar un single porque no tuvieron posibilidad de firmar un contrato discográfico, pero en el 70 grabaron un single en Madrid que se llamó My Good Time, la cara B se llamaba Hideaway, y este grupo gaditano estaba liderado por Nono Ábalos, que era batería y cantante, y en él también estaba el popular Antonio Reguera, guitarrista. Un paisano de mi barrio, de la General García Escame. Bueno, y un famoso humorista, vamos, de orillera. La tercera canción que nos has traído es el referente de la música andaluza. Creo que esto ha llegado a capas más mainstream de la sociedad andaluza, y nos traes a Triana, ¿no? Sí, traigo dos ejemplitos que en este caso son como base fundamental, ¿no?, y como representantes máximos, la cúspide de la música andaluza, pues fue la aparición de Triana en el año 74 y publican su primer disco en el año 75. Jesús de la Rosa fundó el grupo, ya venía también de otro grupo como Nuevos Tiempos, que también hacía el rock psicodélico en la onda de Smash y de los Simoon. Y junto a Eduardo Rodríguez, que había estado en Los Payos con José Le, habían tenido algún éxito de estos así veraniegos de música yeye, y el Tele, el batería portuense, pues forman en el año 74 Triana, que ya es el que le da, digamos, sonido, color y
y contexto social a lo que se llamó rock andaluz, que coincide ya con la muerte de Franco, un cierto ya aperturismo democrático burgués. Y nada, pues, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué temita estamos escuchando? Este fue el primer single que grabó Triana, Recuerdos de una noche, en el año 74, justo antes de sacar su disco en el 75, que también simultáneamente sale el primer disco de Lole y Manuel, que es lo que vamos a escuchar ahora. El sol, joven y fuerte, Lole y Manuel pues fue un proyecto que elevó el flamenco también a otras músicas, ¿no? Era una música hecha con más pureza y con más cercana a lo que es el flamenco tradicional, pero no dejaban de ser unos hippies que también formaban parte del movimiento rock andaluz. Y hay que contar una pequeña anécdota, que es que esta canción, que se llama Nuevo Día, la interpretaron en el Festival Canet Rock del 75 en Barcelona, que juntaba a todos los grupos progresivos españoles, y los hippies pues no les gustó mucho al principio escuchar eso de un grupo flamenco en los altos escenarios, pero cuando Lole empezó a decir a las 6 de la mañana, con todos los hippies ya sentados en su tirado allí viendo el concierto, pues Lole dijo aquello del sol joven y fuerte ha vencido la luna que se escapa impotente por el campo de batalla, y los hippies ahí tuvieron una visión. Hombre, eso es más psicodélico que eso, yo creo que poquitas cosas. Entonces pues ya consideraron que los Lole y Manuel formaban parte de su rollo, aunque hicieran flamenco más tradicional. Bueno, de Lole y Manuel vamos a pasar a otro clásico, como es Veneno. Pues sí, Veneno es el grupo que Kiko Veneno, que después de pegarse unos años de hippie en San Francisco, volvió a España y para buscar músicos no se le ocurrió otra cosa que irse a las 3.000 viviendas. Buen sitio para buscar músicos. Porque él quería buscar flamencos puros que con su rollo pues hicieran esta fusión de la que estamos hablando, ¿no? De cómo la música andaluza se eleva a otros sonidos procedentes de por ahí fuera, y contacta con los hermanos Amador, Raimundo y Rafael, y montan Veneno, que este disco del año 77 no tuvo ningún éxito, pero hoy en día es una joya de la música andaluza. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de Imán. Pues Imán son ya representantes de lo que se llamó como movimiento que hemos comentado que empezó Triana, el movimiento ya en sí del rock andaluz, ¿no? Que era un sonido pues rock progresivo con influencias árabes, influencias inglesas, americanas del rock, en este caso pues sobre todo la psicodelia, el rock progresivo. Imán es un grupo que se crea en el puerto de Santa María y vivían en una comuna por allí, por el Camino del Águila, que precisamente es uno de los nombres de su segundo disco. Solo sacaron 2 discos, y este tema que suena pues es un himno para todos los amantes del rock andaluz, se llama Darshan. Y como has dicho, que tiene influencia árabe, ahora digamos que la figura del rock andaluz ha estado muy unido con sonidos del norte de África, con la herencia andalusí también de aquí de Andalucía. Claro, ¿no? Es lo que diferenció al rock andaluz de otros sonidos como el rock layetano catalán. El rock layetano catalán era la misma influencia que el rock andaluz, pero sin el componente arabesco y flamenco. Y por eso los grupos Andalucía sí tenían ese toque que los diferenciaba de los demás. Pues ahora que has dicho toque arabesco, vámonos con Mezquita. Mezquita, grupo de Córdoba, formado por Rafael García y Randy López, en el año 79, ya dentro de lo que hemos dicho como movimiento del rock andaluz, un sonido tan característico, ¿no? Que en cuanto suena, te suena ya ese sonido, ¿no? Andaluz, árabe, flamenco. Digamos que estamos empezando los 80. Esto desde el año 79. En el año 79 ya aparecen otros grupos también como Alameda, como Medina Sara, que también eran de Córdoba, como Mezquita. Mezquita lo que pasa es que tenía un sonido instrumental y un poquito más duro que lo que hacían sus paisanos, por ejemplo Medina Sara, que eran un poco más enfocados a no a la música comercial, pero sí entraban en las listas y demás, y tenían éxito a nivel nacional. Y ahora nos vamos a mover otra vez hacia la Tacita de Plata con un grupo como CAI. Pues CAI, ¿qué decir de CAI, no? Este gran grupo representante de la música del rock andaluz desde nuestra ciudad, un grupo que se formó en el Avecren
y en el que estaban pues Chano Domínguez, el Fopi, Pepe Delgado y José Vélez. Luego se incorporó el niño José Antonio Fernández Mariscal. Y este fue su primer disco, Más allá de nuestras mentes diminutas. Sacaron solo 3 discos, llegaron a tener incluso cierto éxito, casi como Medina Sahara, como Triana, ¿no? Llegaron a tener mucho éxito. Y era un grupo que desde Cádiz pues, le dio bastante empaque al rock andaluz. La verdad es que es sorprendente como la poca trascendencia que ha tenido un grupo como CAI en la ciudad, porque la verdad es que para cierta generación sí es bastante conocido, pero para automáticamente siguiente como que fue... Sí, pues es una música que fue ninguneada y se le hizo desaparecer abruptamente en los años 80 con la llegada ya de la radiofórmula y de la música ya... no solo ya la música comercial, sino ya ultra embotellada. Una cultura y una política comercial de la música, que todas estas músicas con un poquito más de criterio pues se quedaron bastante atrás, y por eso lo que tú comentas de que posteriores generaciones es difícil que lleguen a descubrir estos sonidos. Por eso está muy bien que desde aquí le demos su sitio. Por supuesto. Y ahora, si vamos a hablar de sonido y vamos a hablar de voz, nos vamos a la isla, nos vamos a Camarón. Camarón de la Isla, ¿no? Pues máximo exponente del flamenco a nivel mundial. Y en el año 79, con el auge este del rock andaluz y de estos sonidos, pues graba junto a músicos de Alameda, de Imán, junto a los hermanos Amador, a Kiko Veneno, se juntó con mucha gente. El grupo Dolores también se juntó con mucha gente, hizo un disco emblemático que no le gustó a los gitanos. Digo, eso es lo que te iba a comentar. Digo, dio el paso, digamos, desde el flamenco más estricto y el cante hondo a abrirse un poquito más. Exactamente. Y en ese momento no creo que sentara muy bien. Los gitanos devolvían los discos y todo, pero después se ha demostrado y se ha visto con el paso del tiempo que fue una revolución, porque aunque se rodeó de músicos del rock andaluz y tal, pero siguió manteniendo un sonido propio de flamenco con estas producciones que suenan tan maravillosas, ¿no? Esto es una maravilla. ¿Y esto que estamos escuchando, cómo se llama? Esto es un tema que le dedica a la bahía de Cádiz, porque claro, es de la isla, ese puente Suazo, que los comenta en la canción, ¿no? Esteros de la bahía, el puente Suazo. Y ahora nos vamos otra vez a Sevilla para escuchar a Pata Negra. Además del movimiento del rock andaluz, como movimiento cultural, ¿no? Que también tuvo mucho que ver con las revueltas sociales de la reivindicación de la autonomía por parte del pueblo andaluz. Claro, porque coincide con precisamente con el esa referéndum, época, ¿no? El año 80 fue el referéndum de la autonomía. Ahí el rock andaluz fue la banda sonora de todo ese movimiento. Y ya en los años 80, aparte ya del rock andaluz, cuando ya el rock andaluz empieza a apartarse un poco, o lo aparta mejor la industria musical propia, pues salen otros movimientos ya más cercanos al pop o a la música italiana, y sale pues Pata Negra, salen también grupos como Tabletón, que hacían rock andaluz, pero también de luego hacían una música muy particular. Y Pata Negra, pues son los hermanos Amador, que en el 77 sacaron Veneno con Kiko Veneno, pues montan Pata Negra, que yo creo que durante los años 80 fue el grupo referente en Andalucía, porque fue el que mejor supo adaptarse a la nueva industria musical de los años 80, cosa que no pudieron hacer los grupos de rock andaluz, por ejemplo. Y otros que sigue la descendencia de Pata Negra y que son herederos directos son Mártires del Compás. Sí, los Mártires, pues en los años 90 sale, pues, a raíz de la carrera en solitario de Kiko Veneno, que empieza en el año 92, ya digamos su época más exitosa de Kiko Veneno con Échate un cantecito y esos discos, pues sale Mártires del Compás, que en principio estaban unidos a Kiko Veneno, pero luego hubo ahí una escisión entre ellos, y Chico Caña pues creó los Mártires del Compás, que durante los años 90 también fue el máximo exponente de la música flamenco mezclado con blues, una cosa que ellos llamaban el flamenco Billy, que era una especie de blues rock and roll flamenco. La verdad es que se sigue mucha letra de fondo. Sí, hombre, aquí esta canción es una versión del tema de Héctor Lavoe y Willy Colón, Juana Peña.
Y vamos llegando ya a finales de los 90, principios del nuevo milenio, y vamos a escuchar ahora a otro de los grandes referentes que sigue siendo actualmente un referente de la música andaluza y cercano también al rock andaluz por herencia. Derby, Motoreta, Burrito, Cachimba. Bueno, ya esta gente forman parte de la última hornada desde hace unos 10 años para acá, desde 2015 aproximadamente, cuando ya los sonidos andaluces se abren a sonidos ya de lo que suena ahora, ¿no? Los Derby Motoreta pues beben de la herencia de los grupos tradicionales del rock andaluz y del rock progresivo. También beben de otros grupos como Rage Against the Machine o demás. También de la música kinky, ¿no? Que aunque no la hemos tratado aquí, pero la música kinky también tuvo mucho que ver estuvo muy relacionado con ese tipo de movimientos. Todo el rollo de los chichos, los chunguitos, no los hemos traído al programa, pero todo ese movimiento kinky pues también fue bastante importante. Claro, fue inspiracional para mucha de esa música. Y los Derby Motoreta, pues un grupo que nace a finales del 2000, no sé, 17, 18 por ahí. ¿De dónde vienen? Para la gente que no los conozca. Dandy Piraña, que es su cantante, Miguel García, procede de Mérida, y el resto de músicos son de Sevilla, y el batería Antonio es de Cádiz, precisamente. Formaba parte anteriormente de los Milwaukee Express. La verdad es que suena de puta madre. Milky Way Express, perdón. Milky Way Express, cierto es. Vamos a escucharlo. Una versión de La Nana del Caballo Grande de Camarón. Hay que decir que desde hace aproximadamente unos 10 años el panorama de la música andaluza ha cambiado radicalmente, y ya con la globalización de la música, ¿no? Que ya la música es más fácil hacerla, la puedes hacer desde acceder también, hay multitud de plataformas, la música ya se ha convertido en una industria pues totalmente transversal a todo, ¿no? Y desde hace pues aproximadamente unos 10 años hay un movimiento en Andalucía muy interesante de grupos alternativos, grupos como los Derby Motoreta, y en otros sonidos, pues no sé, ¿no? Los Space Surimi de Jerez, los Califato 3x4, ¿no? Que también han sido bastante importantes. La Plazuela desde Granada. Carmen Chía, que aquí de la isla, y otros sonidos también muy... Anteriormente la FRAC también. La FRAC, exactamente. 2007. Grupos de rap, nosotros no hemos tratado el rap, pero también ya lo trataremos. Y bueno, otras propuestas también, hay multitud de propuestas, incluso flamenco puro mezclado con tecno, como hacen Romero Martín. Yo qué sé, también sonidos como, yo qué sé, es que podríamos estar aquí una hora diciéndolo, pero los Agaporni. Exactamente, claro, hoy en día, bueno, los grupos de Cádiz, ¿no? Yo qué sé, Electricales, ¿no? También que han sido también referentes, si nos centramos ya en Cádiz, del movimiento en Cádiz de Azur, pero yo creo que Cádiz tiene un programa aparte y lo podríamos tratar en otro momento, pero claro. Eso ya lo hablaremos. Bueno, para despedirnos, para poner el colofón final, otra cosita que está haciendo el vocalista de los Derby Motoreta Cachimba, Burrito Cachimba, es que no veas, es muy poco radiofónico el nombre es un liazo. Vamos con Cerbatana y cerramos el programa con ellos. Pues aquí está el mismo Miguel García, ¿no? Con otros sonidos, saliéndose ya hacia los territorios del tecno y demás, y dejando un poco atrás esos sonidos psicodélicos, ¿no? Y progresivos de Derby Motoreta. Para hacer otro tipo de sonido, ¿eh? Este tema se llama La Bomba y la verdad suena cañero. Sí, es música totalmente rabera pero no pierde la esencia. Me gusta mucho el proyecto porque no pierde la esencia de la forma de cantar de Miguelito Dandy Piraña. Suena de escándalo, no se puede decir de otra manera. Pues nada, Guachi, muchas gracias por este recorrido histórico a través de canciones. Ha sido un placer, hemos intentado sintetizar lo máximo posible porque son más de 50 años de historia, y ya en próximo programa pues haremos monográficos. Claro, iremos desglosando, ya veremos la música que suena por todos lados. Muchas gracias, mucha música. Un placer estar en este bujío. Esto ha sido el Bujío Podcast, capítulo número 1. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos habéis escuchado, nos vais a escuchar, y a todos los que habéis puesto vuestro granito de arena. Un abrazo muy fuerte. Un saludo.